Cantar de los Cantares. Y les pido que, puestos en pie, me acompañen en la lectura del versículo 16. De hecho, solo leeremos la primera parte del versículo 16 y será todo. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 16. Mi amado es mío y yo suya. Hermanos, comencé esta serie de sermones en el libro de Cantar de los Cantares, dando varias razones por las cuales debemos interpretar este texto como una figura de Cristo y la iglesia. De manera que si alguien tiene duda de por qué estamos interpretando así el libro de Cantares, yo le rogaría que vaya a ese primer sermón, el cual, si no me equivoco, se tituló Cantar de los Cantares, el cual es del Príncipe de Paz. Creo que algo así se llamó ese sermón. No obstante, hermanos, a través de esta misma serie, he intentado dar pequeñas cápsulas, por así decirlo, dentro del sermón, de por qué argumentamos y predicamos este texto de esta forma. Así que a través de estos sermones he intentado dar pequeñas pistas, pequeñas cápsulas, por decirlo así, de por qué se interpreta ese texto así. Y hermanos, esto por algo muy importante. Por causa de los días en los cuales vivimos. Si hubiésemos vivido en la era patrista, o sea, de los padres de la iglesia, digamos los primeros 700 años de la historia de la iglesia, según el historiador, como divida las eras, pero digamos los primeros 400 o 700 años, no hubiese habido necesidad de dar estas razones. Si hubiésemos vivido en la era medieval, digamos del año 700 en adelante hasta el renacentismo, 1400 al 1500 más o menos el renacentismo, tampoco hubiese habido necesidad, porque los medievales, tanto los pastores como los congregantes, sabían que no había otra forma de interpretar Cantares que como una figura de Cristo y la iglesia. Si hubiésemos vivido en el tiempo de la Reforma Protestante, digamos 1500 a 1600, no hubiese habido necesidad de hacerlo. Si hubiésemos vivido en la era puritana, en el tiempo del puritanismo, digamos 1600 a 1750 quizá, y un poco más, digamos 1850 a 1900, no hubiese habido necesidad de dar un sermón de por qué interpretamos Cantares así, ni dar pequeñas cápsulas o resúmenes para entender por qué interpretamos Cantar de los Cantares así. Pero debido a que en nuestros días la mayoría de comentaristas, la mayoría de predicadores sobre este texto lo interpretan de forma contraria, o sea, no como la iglesia por 1900 años, sino como en una forma naturalista, diciendo que este es un manual del matrimonio, de cómo debemos amar a la esposa y nada más, y cómo la esposa debe amar y sujetarse ante el esposo y nada más. Por esa razón me veo frecuentemente movido, hermanos, a estar dando pequeñas verdades de por qué estamos interpretando este texto así. Y yo creo que ya que este es nuestro tercer sermón sobre el versículo 16 de Cantares,
vale la pena refrescar nuestras mentes desde otro punto de vista. ¿Por qué estamos interpretando Cantar de los Cantares así? Así que a manera de introducción me gustaría dar alguna explicación de esto. No voy a repetir todo lo que ya dije en ese sermón y durante otros sermones, sino otro aspecto. Déjenme hablar de otro ángulo. Y es que algunos dicen, hermanos, 3 veces, estar 3 sermones en el versículo 16, ¿no estamos más bien cayendo en alegoría? Y no fue la alegoría algo de lo cual el protestantismo nos liberó, porque el catolicismo estaba aferrado a la alegoría y a interpretar los pasajes en 4 sentidos y a sacar de cosas como pasto y como piedras, verdades y quizás sermones enteros y hacer un montón de imaginaciones. Pero ¿qué no el protestantismo, los reformadores nos libraron de esa mala forma de interpretar la Biblia? Algunos piensan así, pero hermanos, cierto, los reformadores nos libraron de una mala forma en la que los católicos interpretaban la Biblia. Pero eso no quiere decir que los reformadores adoptaron una interpretación, déjeme usar esta palabra, hiperliteralista. Esto no quiere decir que ellos simplemente se esforzaron por comprender las palabras en su contexto histórico y nada más, y se olvidaron de su significado figurado o espiritual. Déjenme leer un autor, hermanos. Dice este autor: Lutero y Calvino no simplemente canjearon la alegoría por la interpretación literal. No es que simplemente dijeron la alegoría está mal, ahora vamos a ser hiperliteralistas. Más bien, dice el autor, ellos fortalecieron el camino a la letra con mayor énfasis en el estudio textual y filológico. Déjenme decir lo que quiere decir, sencillo. Dice, más bien los reformadores sí pusieron énfasis en esforzarnos por comprender el significado de la palabra, porque la palabra tiene un significado en sí mismo y tiene un significado a la luz del contexto. Y sí, los reformadores dijeron, hay que interpretar la Biblia en su contexto. Vamos al texto, vamos al texto, vamos al texto. Pero escuchen lo que dice después. Y luego que establecieron ese significado, procedieron a encontrar varias figuras y niveles de significado en la misma letra. Y después, hermanos, dice el autor, ellos, basándose en esa letra que interpretaron literalmente, porque quiere decir lo que quiere decir, usaron esa base para encontrar su significado espiritual. Ok, pero eso es lo que nos dice este autor. Pero este autor no era Calvino, no era Lutero. Vayamos a un autor, hermanos, reformado. Uno de los más eruditos de su era. Y escuchen lo que él quiere decir por el significado literal. Escuchen lo que dice Francis Turretin. Dice, el significado literal no solo describe lo que está basado en el significado estricto y no figurado de las palabras, como a menudo se piensa. Dice, más bien, basado en ese significado estricto y no figurado, en esa interpretación del texto estricta y no figurada, usamos esas palabras para saber lo que el Espíritu Santo nos quiere decir con esas palabras. Miren lo que dice este autor. El significado literal
se conoce como lo que el Espíritu Santo o el autor quisieron decirnos por esas palabras. O sea, nosotros debemos esforzarnos por leer el versículo 16 esta tarde y preguntarnos, ¿qué quiere decir? O sea, hay una palabra y está usando una palabra de posesión, mi, y está hablando de un sujeto, ¿quién? Su amado, ¿ok? ¿Y qué nos está transmitiendo con esto? Bueno, a la luz del poema este es el significado, pero dice el autor, basado en esa realidad literal en la cual hemos interpretado, entonces somos capacitados para decir cuál es el significado figurado que Dios nos intenta dar a la luz de esa interpretación literal. Entonces, una interpretación literal no acaba, hermanos, cuando entendemos el significado de sus palabras, sino cuando entendemos la intención del Espíritu Santo con esas palabras a la luz de toda la Biblia. Hermanos, por eso me gusta llamar esta interpretación que estamos proponiendo para esta serie de sermones una interpretación espiritual. Algunos la llaman alegórica en un sentido correcto. No me gusta tanto por la mala imagen que trae la palabra alegoría. Otros la llaman tipológica. Otros la llaman figurada. Pero a mí me gusta la palabra espiritual. ¿Por qué? Porque, hermanos, no pienso que estamos añadiendo significado al texto, sino que estamos conociendo el significado de que el autor le quiso dar. Hermano, ¿y quién es el autor? Por favor, dime quién es el autor. ¿Quién? ¿Salomón? Sí. ¿Pero es Dios Espíritu Santo también? ¿Y puede Dios darnos un significado mayor de lo que Salomón entendía con estas palabras? Sí. Ok, a la luz de esto, ya que me tengo que detener porque nos podríamos seguir de corrido argumentando en este punto y solo es una pequeña cápsula, por así, un pequeño paréntesis. A la luz de esto, vayamos al versículo 16. Leamos lo que dice, mi amado es mío y yo suya. Veamos, hermanos, cómo nuestros sermones pasados han fluido de la interpretación literal. ¿Qué quiere decir? Bueno, en primer lugar debemos entender que ese texto está en un contexto. ¿Y cuál es el contexto? Versículo 8. La mujer estaba en un invierno. ¿Por qué? Porque no podía ver cara a cara a su amado. Entonces estaba en gran angustia y desesperación. Pero entonces el amado aparece y la llama, ve, levántate amiga mía, levántate y ve, mira que es tiempo de primavera, ya han salido las flores, la higuera ya está dando el fruto, ven, levántate amiga mía. Y entonces la restaura y la mujer pasa del estado de invierno a primavera. Y por eso hablamos que cuando la mujer dice en el versículo 16, mi amado es mío y yo suyo, eso es lo que le pasó, digamos, poéticamente a la mujer de Salomón, a la Sulamita. Eso es lo que le pasó en el poema. No sabemos si le pasó literalmente, probablemente no, este es un poema. Y entonces, habiéndolo interpretado que eso es lo que el poema quiere decir, elevamos nuestras mentes a conocer lo que el Espíritu Santo nos quiere decir y concluimos que esto habla de la restauración del cristiano, que hay momentos en donde no puede ver el rostro de Dios y su alma por lo tanto se turba, se angustia. Pero Cristo viene por su palabra y insistimos en eso, ¿recuerdan? Su palabra predicada, su palabra visible y viene a restaurar esos corazones que estaban en invierno y se transforma en primavera. Ese fue nuestro primer sermón en relación a este versículo. La semana pasada nos detuvimos
no en todo el capítulo 2, versículo 8 al 17, sino en los últimos dos versículos, 16 y 17. Y hermanos, vimos cómo la restauración de esta mujer le produce gran seguridad. Le produce gran seguridad. Antes lo veía de lejos. Versículo 8, la voz de mi amado. Lo escucha, pero está lejos. Vean cómo termina el versículo 16. Mi amado es mío y yo suya. Y entonces describimos, hermanos, que lo que está experimentando la mujer es una seguridad en el amor de Dios. Seguridad en el amor de Dios. Ella está segura, hablando históricamente, el amor de Salomón. Ella está segura que Salomón la ama. Él ya se ha reencontrado con ella. Ella tiene seguridad. Y entonces usamos ese significado literal para llevar nuestras mentes a lo que el Espíritu Santo nos dice con esto. Y terminamos hablando, hermanos, de la seguridad de salvación del creyente. Lo hermosa que esta es. Y hablamos de tres aspectos. Puede decir mi amado, o sea, tengo seguridad que le amo. Pero dos, más importante, es mío por la fe. No solo es amado por mí, es mío por la fe. Me pertenece por la fe. Pero más importante aún, yo soy de Él, estoy guardada en su mano. Y después hablamos de la importancia de guardar la seguridad de salvación a la luz del versículo 17 y demás. Ok, hoy, ¿qué haremos? Lo mismo. Contemplaremos el versículo 16 y veremos cuál es la verdad que el texto nos transmite. ¿Cuál es, hermanos? Hagámoslo juntos. Dice, mi amado es mío y yo suya. Hermanos, este texto nos está describiendo lo que significa estar en el lazo del matrimonio. Este texto nos está describiendo pertenencia. La mujer está confesando su condición, la sulamita. La sulamita está diciendo, Él es mío y yo suya. Él me pertenece y yo le pertenezco. En otras palabras, el texto nos está diciendo cómo existe una comunión tan íntima y especial entre el hombre y la mujer. Lo que algunos llamaron participación. Participando el uno del otro en un vínculo filial, en un vínculo de amor. Ciertamente de esto consiste el matrimonio. Y ciertamente, hermanos, no negamos que en esta verdad tenemos exhortaciones para el matrimonio. El hombre debe buscar producir esta seguridad en la esposa. Debe buscar producir esta seguridad, de manera que ella puede decir, mi amado es mío y yo suya. Pero hermanos, déjenme demostrar, hermanos, cuán absurdo sería pensar que eso es lo único que este texto nos quiere decir. Déjenme demostrarlo. Hermanos, en primer lugar, ¿realmente Salomón pudo producir esta seguridad en la sulamita? Hermanos, ¿cuántas mujeres tuvo? Cerca de 1000 mujeres, las cuales él podía decir, entre concubinas y sus mujeres, cerca de 1000 y quizá más. ¿Realmente él podía producir en el corazón de la sulamita esta seguridad? ¿En verdad está hablando de Salomón como el ejemplo del matrimonio en donde él puede producir en su esposa esta seguridad? Mi amada es mía y yo, mi amado es mío y yo suya. Y en última instancia, hermanos, dejemos de lado a Salomón.
casi estoy escuchando aquí las palabras del apóstol Pablo gritar. Abran sus Biblias en Efesios 5. Vayamos rápidamente, hermanos. Yo pienso que cuando el hombre se detiene a interpretar el texto cristocéntricamente de una relación de la iglesia y Cristo, es más por necedad, hermanos, que por falta de entendimiento. Porque vean el versículo 29 conmigo de Efesios 5. Efesios 5, 29. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Él está hablando de los deberes del hombre y la mujer. Dice, bueno, sométanse el uno al otro en todas las cosas. Y las mujeres hagan esto, los hombres hagan esto. Y después va a decir, hombre, ama a tu mujer, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de un cuerpo, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Escuchen esto. Grande es este misterio. Paren, ya no lean, hermanos. Grande es este misterio. Claro que el matrimonio es un misterio, hermanos. Porque realmente cuando el hombre y la mujer dan votos se vuelven uno. No solo que ahora viven en la misma casa, no solo físicamente, no solo en la cuestión de intimidad, se vuelven uno realmente aún en el espíritu, aún en los afectos, se vuelven uno solo. Por eso Pablo advierte tan fuerte contra la idolatría y el adulterio en 1 Corintios 6. Dice, aquel que se junta con una ramera se hace uno con ella. O sea, hay una realidad espiritual. Grande es este misterio, ¿cierto? Pero hermanos, que nos retumben las siguientes palabras. Pero yo digo esto de Cristo y la iglesia. Pero yo digo esto de Cristo y la iglesia. Vamos a cantar de los cantares. Leemos capítulo 1 de Cantares. Y hermanos, escuchemos las palabras de Pablo. Pero yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Capítulo 2, pero yo digo esto de Cristo y la iglesia. Este cantar tan excelso que tenemos en Cantares nos fue dado para encontrar el amor de Dios, del Dios Trino hacia la iglesia, y el amor y las flaquezas y las debilidades de la iglesia para con Cristo. Así que a la luz del versículo 16, interpretado en su contexto, en su base literal, que está diciendo la participación que ella tenía con su amado, donde puede decir, somos uno, él es mío y yo soy de ella, dice la Sulamita. A la luz de esto, hermanos, permitamos que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad que con esto nos quiere dar. La unión de Cristo y el creyente. La unión de Cristo y el creyente. La Sulamita está diciendo, yo pertenezco a Él. Hermanos, este es su gozo. Es interesante, hermanos, que estas son las primeras palabras después de que ella narra las palabras del esposo. ¿Recuerdan? Todo, desde el versículo 8 hasta el 17, todo es el lenguaje de ella. Pero del versículo 10 hasta el 15, ella está diciendo, bueno, y entonces él me dijo, y él me dijo, y él me dijo. O sea, ella está hablando, pero de lo que él le había dicho. Sus primeras palabras son estas. Versículo 16, mi amado es mío y yo suya. O sea, lo primero que viene a su mente en su restauración es, somos uno. Esto trae consuelo, esto trae aliento, esto trae alegría. Somos uno. Él es mío y yo de ella. Hermanos, permitamos entonces que el Espíritu Santo nos hable esta tarde de nuestra participación con Cristo. Y déjenme, hermanos, avanzar en este sermón, en lo que resta del tiempo, bajo 3 puntos muy sencillos.
En primer lugar, preguntémonos, ¿cómo es que pertenecemos a Cristo? ¿Cómo es que somos parte de Él? En segundo lugar, veamos cuáles son los beneficios de participar de Cristo. Y en tercer lugar, conozcamos cómo manifestamos nuestra participación en Cristo. Comencemos entonces por responder, ¿cómo pertenecemos a Cristo? Porque la Escritura naturalmente nos dice que nadie puede decir estas palabras, mi amado es mío y yo suyo. La Escritura, por el contrario, dice que todos somos hijos de ira, que estábamos destituidos, que no éramos por naturaleza hijos de Dios, sino hijos de ira. Por lo tanto, ¿cómo es que llegamos a ser uno con Cristo? ¿Cómo es que llegamos a participar de esta unión tan íntima con Él? En primer lugar, participamos de Cristo porque el Padre lo ha dado como don. El Padre lo ha dado como un don. Abran sus Biblias en Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Versículo 9 y 10. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo es que Cristo ha llegado a ser nuestro? Porque el Padre lo ha enviado como un don. Él es nuestro, no por derecho, sino por regalo. El Padre nos dio a Cristo. La unión con Cristo, el participar de Él para poder decir, Él es mío y yo soy de Él, solo es posible porque el Padre en su amor lo dio por sacrificio. Charles Spurgeon, comentando de este versículo de Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 16, dice esto: mucho antes de que los soles y las lunas fueran creados y las estrellas brillaran en medio de la oscuridad, el Padre eterno había dado a los escogidos a Cristo para que fueran su herencia y dote matrimonial. Cristo y nosotros hemos llegado a ser uno porque el Padre lo dio para matrimonio nuestro. Aparte del don del Padre, no podríamos gozar de esta unión. Así que demos gracias a Dios por este don que nos ha sido dado por nuestro Señor Jesucristo. Déjenme leerles un texto brevemente en 2 Corintios capítulo 9, versículo 15. Dice: gracias a Dios por su don inefable. Gracias sean dadas a Dios, porque si ahora podemos decir, Él es mío y yo soy de Él, es porque el Padre lo dio, hermanos, como regalo para que la iglesia se convirtiese uno con Él, para que la iglesia se pudiese casar con Él, para que la iglesia pudiese tener un vínculo matrimonial con el Verbo encarnado. Pero además, no solo pertenecemos a Él porque el Padre lo dio, pertenecemos a Él porque Cristo mismo nos compró. Abran sus Biblias en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro capítulo 1,
versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, o sea, la mala manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea, no fueron rescatados con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros. Hermanos, hemos podido llegar a ser uno con Cristo por causa de su compra, por causa de su redención, por causa de que nosotros estábamos como esclavos en el mercado, en la agora, en el mercado, y fuimos comprados por Cristo por medio no de oro y plata. Ese es el contexto, hermanos. El contexto aquí es un mercado romano, lo más probable, romano, greco-romano quizá, y esclavos en la agora, en el mercado, y siendo comprados, pero no con plata, no con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Hermanos, si intentemos valorar y deleitarnos en esto, estando como esclavos, hermanos, esclavos para ser destruidos, esclavos amarrados, incapaces de hacer nada, sino solamente en el mercado de esclavos para terminar de ser destruidos. Quizá para entrar al circo romano, quizá para entrar a hacer una diversión de cómo los comían los leones, de cómo los comían los tigres, o intentar pelear con un gladiador para ser destruidos en poco tiempo. Estando en ese mercado para la destrucción, cualquiera que fuera, fuimos comprados para que aquel que compraba pudiese casarse con ella, pudiese tomarla por esposa. Esa es la idea aquí. Fuimos comprados por Cristo para ser su esposa. Él compró a su esposa con su propia sangre. Hermanos, puedo imaginar a esa mujer que fue llevada como esclava. Conquistaron una gran ciudad. Conquistan una gran ciudad y matan a los hombres, solo toman a los niños y las mujeres. Y aquí va esta mujer para ser destruida quizá, o para servir como esclava, no sabemos. Y entonces llega el rey de la ciudad, y da su plata y pregunta, ¿cuánto costará? ¿Cuánto costará poder llevarla para hacerla mi esposa? Oh, hermanos, esa mujer se sentiría infinitamente agradecida, pero digamos que el que vende es un abusador y dice, ¿te interesa esta mujer? Pues tendrás que dar varios kilos de oro. Y entonces podemos mirar el rostro de la mujer sabiendo que no valía tal. Ella estaba puesta para destrucción. El hombre hubiese hecho mucho bien si recibía dinero para llevársela. Ese hubiese sido un gran bien si el hombre le pagaba para llevársela. Si ella decía, llévame y soy tu esclava siempre, hubiese sido un gran bien. Como Ruth, ¿recuerdan? No obstante, el hombre dice, ¿cuántos kilos de oro? Tanto, si deberás agregar unos diamantes. Hermanos, ¿pueden imaginar la gratitud de esa mujer por los siglos, por las edades? Esa historia de amor del hombre que para que aquella no fuese destruida, fue comprada con oro y con piedras preciosas. Oh, pero Pedro dice, tú mujer, tu iglesia que estabas vendida, siendo vendida en el mercado para ser destruida. Tú que eras llamada a ser esclava, fuiste comprada por el rey para unión matrimonial y no con oro y plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. ¿Por qué la mujer puede decir esto? Hermanos, no recordemos que ella se siente indigna. ¿Recuerdan en Cantar de los Cantares capítulo 1? Dice, no me miren porque el sol me ha mirado. Miren, he salido a cuidar las viñas, pero no cuidé la mía y estoy lastimada, estoy herida. El sol me ha mirado y ahora está lastimada mi piel. Y entonces él dice, no, tú eres hermosa, amiga mía, tú eres amada por mí. Ella sabe que no es digna de su amor, pero puede decir, mi amado es mío y yo suya. Porque Cristo la compró con su sangre. ¿Por qué estamos en unión matrimonial con Cristo? Hermanos, ¿no es lo que dice en Efesios 5? Que Él la lavó con su sangre a su esposa. Dice Spurgeon, yo soy de mi amado, entonces, porque Él ha pagado el precio completo para mí y ha contado las gotas de sangre y positiva y seguramente me ha comprado con su dinero, tanto como Abraham en el Antiguo Testamento compró rebaños de ovejas y bueyes, o como Jacob sirvió por Raquel y por Lea. Así, dice Spurgeon, Cristo me ha comprado. Así como Jacob trabajó por su amada, ya que fue engañado. Así como él trabajó, así Cristo derramó la sangre por su esposa. ¿Por qué estamos en unión matrimonial con Cristo si somos pecadores? Porque el Padre lo dio como esposo. Y Cristo compró a su iglesia con su sangre. Pero una razón más. Finalmente, el cristiano, la iglesia es de Cristo por causa del Espíritu Santo. Una unión matrimonial es aquella donde se ejerce un mutuo acuerdo. Al menos así debería ser. El hombre acepta a la mujer como esposo y la esposa también lo acepta. Hermanos, y yo entiendo que aquí viene algo complejo, porque el problema no es que el hombre quiera aceptar a Dios, sino que Dios nos quiere aceptar. Sí, y eso se logra por la muerte de Cristo, pero tenemos un problema, hermanos. Ahora imaginen que la mujer que está amarrada es una mujer orgullosa y enfadada. Y cuando el hombre la quiere comprar, la tal dice, escupe a su cara y dice, ¿quién quiere ir contigo? Prefiero morir. Este es el pecado, esta es la dureza y la grandeza de la maldad del pecado. Es sorprendente, hermanos, que Cristo, habiendo dado su sangre por los pecadores todavía no quieren recibirlo. Todavía no aceptan en humillación el matrimonio y se endurecen y dicen, tú como mi esposo no, tú como mi Señor no. Y más bien se rebelan, y esta tarde hay entre nosotros así, personas que han escuchado del amor del Padre, han escuchado de la sangre de Cristo, escuchan la oferta del Evangelio cada domingo. Esta es la oferta del Evangelio, que siendo tú pecador, Cristo murió por los hombres, y si quieres el perdón y estar en unión con Cristo y gozar de su amor, puedes venir a Él. Así en tu suciedad, así en tus pecados puedes venir y serás recibido. Lo sorprendente del pecado es esto, que escuchando tan buenas noticias el corazón se endurece. Por lo tanto, la obra del Espíritu es necesaria. La obra de salvación no concluye en el sentido legal y de finalización ante Dios con Cristo. Es cierto, Él dijo, tetelestai, consumado es, en el madero. No obstante, en nuestra experiencia no concluye con su muerte,
sino concluye cuando el Espíritu Santo nos santifica y nos purifica para transformar el corazón. Y entonces voluntariamente nos rindamos ante Él. Es como si el hombre que va a comprar esta mujer, después de que esta mujer le escupe, le intenta patear, le golpearía si pudiera, pero está amarrada y no puede. Como si este rey tuviese la capacidad de transformar el corazón, diese una palabra que transformara y con su aliento lograra quitar esta rebeldía y orgullo de ella. Y entonces ella gritara en gratitud: sí, claro que sí. Seré tuya, tú serás mi Señor, tú mandas. La iglesia dice en Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, con la palabra. Así que esta es la triple razón por la cual nosotros podemos decir: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Yo soy de mi amado porque el Padre lo dio para mí. El Padre lo dio en matrimonio a mí. Yo soy de mi amado porque Cristo se dio a sí mismo. Y mi amado es mío porque el Espíritu Santo obró en mí. Y yo por lo tanto me he entregado voluntariamente. Por lo tanto, como dice Eclesiastés, cordón de tres dobleces no se quiebra. Hermanos, a la luz de la obra del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, esta es nuestra realidad. Una triple razón por la cual somos o estamos en esta unión matrimonial. Pero hermanos, regresemos a Cantares, capítulo 2. Versículo 16. Mi amado es mío y yo suya. Y ya vimos por qué podemos decir esto como iglesia, por qué somos de Cristo. Por el don del Padre, la compra de Cristo y la purificación del Espíritu Santo. Pero hermanos, ¿qué significaba para la sulamita decir: mi amado es mío, y yo suya? ¿Qué significaba para la sulamita? Hermanos, para la sulamita significaba grandes cosas. Digámoslo en primer lugar, emocionalmente, implicaba mucho. Es un gozo para la mujer sentir el amor de su amado, sentirse segura en ese amor, es un deleite. Pero la mujer además tenía el gran privilegio de que por lo tanto cada cosa del reino le pertenecía a él. ¿No le dijo eso? ¿No le dijeron eso a Esther? La mitad de mi reino te daré. Bueno, no era bíblico, hermanos, porque le pertenecía el reino completo, porque son una sola carne. Por lo tanto, en esta unión hay una participación de todo lo que uno posee, le pertenece al otro. Con Cristo, hermanos, en la unión matrimonial, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo, dice: los he desposado con Dios. Ahora el cristiano ha hecho un pacto matrimonial. Ahora está en un pacto matrimonial. ¿No nos dice eso Oseas y Ezequiel, hermanos? ¿No usa Oseas el vínculo del amor para describir cómo Dios ama a Israel? Así también, Cantar de los Cantares eleva nuestras mentes para ver, hermanos, cuál es nuestra condición. Mi amado es mío y yo suya. Lo mío es de Él, por eso murió en la cruz. Lo mío es de Él. ¿Y qué tengo sino pecado? ¿Y qué tengo sino culpa? Por lo tanto, Él lo toma, como lo hemos visto. Pero además, lo de Él es nuestro. En esta participación es mejor.
es mejor nuestra participación que la sulamita. Porque la sulamita podría participar de grandes jardines. La sulamita podría participar de grandes joyas. La sulamita podría participar de grandes castillos. Pero hermanos, nosotros participamos de las victorias, de las joyas, de los jardines de Cristo. No dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo voy a entrar en victoria a la casa de mi Padre, pero voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y regresare otra vez, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Participamos de su aceptación con el Padre. Él dice a los discípulos, el Padre los ama. No solo yo les amo, el Padre los ama. Por eso dice Romanos, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Esto es lo que Él nos da en el matrimonio. Esto es lo que Él nos provee. Ahora tenemos paz con Dios. Además, tenemos liberación de la condenación de la ley. Cristo nos libertó, dice Gálatas capítulo 3. Cristo nos libertó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Es cierto, Cristo fue condenado por la ley de Dios, por eso murió, no por sus pecados porque Él no tenía, sino porque Él llevaba nuestros pecados. Pero ahora murió y ya la ley no le condena más porque Él pagó completo. Por lo tanto, ese cheque pagado nos es dado y participamos ahora de paz con Dios por medio de Cristo. Además, participamos de el Espíritu Santo, del cual Él fue lleno, y por lo tanto somos capacitados para andar como Él anduvo. Él nos da de este don inefable del Espíritu Santo, y ahora podemos caminar en obediencia a la ley. Pero además, recibimos el espíritu de adopción por Cristo, con el cual ahora clamamos, Abba Padre, y ya dejamos de ser bastardos, y ya dejamos de ser extranjeros, y ya dejamos de ser aquellos que estaban separados de la ciudadanía de Dios, y ahora somos hijos y hermanos, y si herederos con Dios y coherederos con Cristo. Ahora participamos de su santidad. Participamos de su resurrección, ya ahora en nuestra resurrección del pecado. Porque es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 20. Dice que el poder que resucitó a Cristo de los muertos es el poder que nos ha resucitado a nosotros de la mala vida que andábamos. Así que participamos de su vida nueva y resurrección. Él nos da de ese poder de vida nueva. Además, nos hace participar de su servicio, pues ahora somos sacerdotes y nos permite servir en la casa del Padre, en la casa del Rey. Participamos y participaremos de su glorificación, porque Él fue el resucitado y glorificado, y Él nos va a dar esa resurrección. Participamos, hermanos, de vida eterna ahora y en la vida venidera, inmortalidad para estar con Él. Y todas estas bendiciones son dadas en esta unión matrimonial. Oh, mi amigo, tú que estás fuera de Cristo y que no eres uno con Él, a la luz de estas bendiciones no dirás, acepto. No te humillarás y dirás, tal esposo me conviene, tal esposo es deleitoso para mí. Perdón de pecados, adopción, santidad, vida eterna, vida nueva, resurrección ahora y después. Sí, ese amado mío y yo de Él. Hermano, y por lo tanto, si lo tienes a Él, lo tienes todo. Déjenme transmitir esta gloriosa condición, usando las palabras de un autor llamado Edward Payson.
el cual se dice que una vez un hombre piadoso visitó a un amigo que recientemente había tomado en posesión una nueva propiedad de tierra muy grande. ¿Sí? Su amigo, después de un poco de conversación, lo condujo a la parte superior de su casa, que le dio un amplio panorama, y dirigiendo su atención a un gran número de objetos valiosos, uno tras otro añadió, después de mencionar cada uno en particular: eso es mío. El hombre compra una gran propiedad, lo sube, ok, alcanzas a ver ese terreno, es mío. Y alcanzas a ver esos, déjenme usar la imaginación moderna, y alcanzas a ver esa alberca que puse allá afuera, es mía. Y alcanzas a ver esos carros, es mío. Y alcanzas a ver esa otra pequeña cabañita allá, es mía. Y esos siervos, sí, me pertenecen. Eso es lo que estaba haciendo este primer hombre. Y entonces contesta a su amigo. Después de haber terminado de mencionar el largo catálogo de posesiones, su invitado le preguntó: ¿ves aquella casa, esa pequeñita casa en el panorama? Allí vive una anciana, viuda, que puede decir más que tú. Ella puede decir: Cristo es mío. ¿Quién posee la propiedad más valiosa, hermanos? ¿El hombre rico o la anciana viuda? No contesten. Vean lo que dice Edward Payson. Tal pregunta ofende a Cristo. Tal pregunta ofende a Cristo. Que quién tenía la posesión más, la pregunta ofende al Señor. La viuda poseía infinitamente más que aquel. Hermano, no sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu aflicción, pero la aflicción viene muchas veces por falta de algo en nuestras vidas. Estamos afligidos porque no tenemos esa necesidad, o no tenemos cubierta tal necesidad. Entonces la aflicción viene por la falta. Quizá hay enfermedad y entonces la aflicción viene por la falta de salud. Quizá hay angustia por causa de estrés y por causa de inseguridad, y entonces esa falta de inseguridad produce ese sufrimiento. No sé, hermano, qué te aflija por la falta de cualquier cosa que no tengas. No sé de dónde viene tu aflicción. ¿Qué falta? ¿De qué cosa tienes necesidad? Pero sé esto, hermano, sé esto: que al poseer a Cristo, hermanos, poseemos más de todo. Poseemos del Señor y poseemos el mismo universo, es nuestro. Cristo es nuestro, y hermano, por lo tanto puedes tener paz. Hermano, por lo tanto puedes consolar tu alma, hermano. No estoy diciendo que es fácil la prueba, estoy diciendo que en Cristo puedes consolarte aun cuando no hay la salud, cuando no hay las finanzas, cuando no hay lo que quieres ver. En Cristo puedes consolarte, porque en medio del dolor puedes decir: pero aun cuando no tengo esto, te tengo a ti. Te tengo a ti y te tendré. Tú eres mío y yo tuya. Estoy segura de algo, de tu amor, de tu amor. Hermano, cualquier cosa que nos pueda faltar en esta vida, podemos dispensar de ella. Podemos vivir sin ella. Pero que Cristo no nos sea quitado, hermanos. Pero que Cristo no nos sea quitado. Ok. Concluyamos con la última pregunta. ¿Y cómo manifestamos esto? ¿Cómo lo manifiesta la mujer?
primero con su boca, ¿no es verdad? Ella exclama, hermanos, está desbordándose con sus palabras. Oh, prediquemos de nuestro amor. Prediquemos de nuestro amor. Prediquémonos de nuestro matrimonio, prediquemos de nuestro matrimonio con Cristo. Hablemos de lo bienaventurado que somos. La reina que fue a visitar a Salomón decía: bienaventurados aún los siervos de Salomón. Tan grande era su gloria que aún los siervos eran dichosos de vivir con él. Hermanos, he aquí no siervos, pero desposados con Cristo, unidos a Cristo. Proclamemos con nuestra boca esta bendita unión. Sí, hermanos, demos saber a la gente que Dios nos ha bendecido con esto y con esta otra cosa. Pero de entre todo hagámosle saber que la más grande bendición de nuestra vida es Cristo como nuestro amado. Pero hermano, ve la actitud de la mujer. Mi amado es mío y yo suya. Suya. Es fácil decir con las palabras: sé cristiano. Es fácil venir a cantar a la iglesia el domingo. Es fácil proclamarse esposa. Pero la esposa vive como propiedad del Señor. La iglesia de Cristo vive como una que le pertenece. ¿No vinieron María, la madre de Jesús, y sus hermanos, y la gente le dice: tu madre y tus hermanos te buscan? ¿Y qué dice él? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Examinemos por lo tanto si nuestra vida es una que proclama nuestro matrimonio, no solo con nuestra boca, sino con nuestro vivir. Hermano, ¿es tu vivir uno que dice solo Señor, Señor, pero no haces lo que Él pide, hermano? Dices que Cristo es tu mayor amor y tu amado y tu más grande deleite, pero no vives como si eso fuera realidad. No vives obedeciendo porque tu amado pide esto y lo retienes. Tu amado pide esto otro y lo retienes. Tu amado pide este sacrificio y no lo das. Tu amado pide este esfuerzo y no lo haces. Entonces eres como aquella mujer o aquel hombre que se siente incómodo cuando su esposa está diciendo enfrente de todos: sí, cuánto amo a mi esposo, cuánto amo a mi esposo. Y cuando todos se van, es una mujer que no le sirve, no está atenta, es más bien gruñona, y el hombre se siente incómodo de decir: tú me proclamas entre los hombres, pero en la realidad vives como si no fuera tu esposo. Hermano, ¿es esa tu condición para con Cristo? Si es así, ten cuidado, puedes ser un hipócrita. Uno que vive la apariencia sin vivir la realidad de la sumisión. Hermano, hazle saber al mundo que Cristo es tu esposo, que Él es tu amado. Hazle saber por tu obediencia sumisa, sacrificial, que le amas. Hermano, ¿cómo estás en esto? Dice: Señor, tú eres mi amado, pero ¿vives como lo dices? Hermano, ¿le dices a tu amado: aquí está mi tiempo, amado, es para ti? Aquí está mi sacrificio, Señor, esto que manda tu palabra para mí es un sacrificio, pero tú eres mi amado, aquí está para ti. Señor, tú pides de mi tiempo y realmente me he atrapado en un montón de cosas, pero he aquí mi tiempo para ti.
Señor, me mandas a que trabaje en un ministerio, que esté en un ministerio y estoy cansado, pero he aquí mi sacrificio para ti. Señor, me has dado mis finanzas, pero mis finanzas para ti. Déjenme leerles un texto que leí hoy durante la mañana. Porque, hermanos, a unos Dios les ha dado ciertos dones para servir, y siempre va a haber diferencias entre los dones. A algunos les va a dar el tiempo, a algunos les va a dar la fuerza, pero a algunos les va a dar quizá otras formas de servir. He perdido este texto. Aquí está. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Los 12 no tenían dinero, hermanos. ¿Sí? Estaban pobres. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que se había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas mujeres le servían con sus bienes. Mujeres que tenían dinero, hermanos. Los 12 apóstoles se rascaban los pantalones y solo salía el papel ahí que habían guardado. Se rascaban los bolsillos y no había. Pero Dios proveyó a estas mujeres en el círculo de Cristo para poder servirle. Hermanos, ¿cuánto la iglesia de Cristo carece de esto para avanzar el reino? Hermano, ¿en verdad es tu amado? ¿O amas más tus posesiones que tu amado? Renovemos nuestros votos a Cristo. No sé, hermano, qué es lo que Cristo te pide a ti. No sé qué es lo que te pide a ti, que tengas que decir: mi amado es mío y yo suya, yo me entrego. Yo soy para Él. Mi vida, mi aliento, mi tiempo, es para Él. Todo yo lo doy. Hermano, si no está así nuestro caminar, nuestras vidas, es tiempo de renovar votos con el Señor. Es tiempo hermanos, de acercarnos a la mesa del Señor. Eso insistía Juan Calvino en la cena del Señor. Dice: no solo venimos a participar de Cristo, también es una forma en la que los cristianos pueden ir renovando sus votos. Cuando se olvidan de ellos por el caminar en este mundo, pueden venir a decir: mi amado es mío y yo suyo. Señor, reconozco que eres mi amado, pero ¿cuántas cosas me faltan por doblegar a tus pies? Aquí estoy renovando mi voto para ti. Hermano, que esta tarde renovemos votos para con nuestro Señor. Que esta palabra nos sirva para recordarnos nuestra condición. La iglesia se sujeta a Cristo. Vivamos en sujeción y sujeción y obediencia para con Él.